Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la tercera tutoría del curso de microbiología básica, este segundo cuatrimestre del año 2025. Para esta tercera tutoría está planeado ver las generalidades de los virus, también un poquito sobre protozoarios y también sobre algas. Vamos a iniciar primero con un video sobre las generalidades de los virus y después una exposición integral de los contenidos de la materia del curso sobre virus. Entonces vamos a iniciar con este pequeño video introductorio sobre el tema de los virus eh, y sus respectivas generalidades. Imagina que estás teniendo un día de lo más normal. Haces tus labores diarias y en el transcurso del día te empiezas a sentir extraño. Te empieza a doler la cabeza, tienes vértigo y tu temperatura sube. Normalmente cuando sucede algo así es porque un microorganismo entró en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo reacciona de alguna u otra forma. Si acudimos al médico y le describimos los síntomas, seguramente él nos dará un diagnóstico o nos pedirá que nos realicemos un estudio para saber con exactitud qué es lo que está ocasionando estos síntomas. Cuando llega a pasar algo así, seguramente entró un agente que ocasiona estos síntomas. Y en este video hablaremos específicamente de los virus. Los virus son agentes microscópicos, los cuales tienen un código genético de ADN o ARN, que están encapsulados en proteínas dentro del virus, esto para proteger su material genético. Cuando los virus entran a nuestro cuerpo, estos no pueden replicarse por sí solos, así que tienden a infectar a las células del cuerpo al que entraron, para que puedan proliferar, apoderándose de su sistema de reproducción celular para poder hacer miles de copias de sí mismos. A menudo los virus matan o dañan a las células donde se instalan para poder reproducirse. Esto quiere decir que para mantenerse activos necesitan estar dentro de un organismo, ya sea de una persona, una planta o un animal. De lo contrario, no podrán multiplicarse. Como ya dijimos, los virus no pueden proliferar por mucho tiempo fuera de los organismos, pero si el virus se encuentra en fluidos corporales, por ejemplo, la saliva, y una persona con virus estornuda, el virus buscará rápidamente otro huésped donde pueda proliferar. Los virus tienen dimensiones submicroscópicas. Esto quiere decir que no pueden verse a través de microscopios convencionales. El tamaño promedio de los virus es de 0.2 a 0.75 micras. Para comparar estas dimensiones, diremos que en un milímetro hay 1000 micras. Entonces, los virus son 1000 veces más pequeños que un milímetro. Los virus, al ser agentes que buscan copiar su información genética y crear nuevos agentes, no están exentos a sufrir modificaciones en el proceso. Entonces, es cuando se dice que un virus ha mutado. Cuando un virus se reproduce en nuestro cuerpo, este genera miles de millones de copias de su información genética, y durante este proceso puede sufrir cambios en su información. La mayoría de las modificaciones o cambios no repercuten de manera importante en el comportamiento del virus. Sin embargo, unas cuantas modificaciones sí pueden modificar su comportamiento. Nuestro cuerpo tiene diferentes formas de saber cuando entran microorganismos que puedan llegar a afectarnos. Es por eso que en cuanto nuestro cuerpo detecta los virus, nuestro sistema inmunológico se encarga de desecharlos. Y si eso no es suficiente, nuestro médico nos puede recetar un medicamento antiviral, que estos nos ayudan a combatir a los virus. Si alguna modificación del virus cambia el comportamiento de este, el cuerpo donde está
puede no combatirlo de la manera correcta, debido a que la información genética del virus ha cambiado. Por lo tanto, nuestro cuerpo no sabrá cómo combatirlo de manera eficiente. Como ya dijimos anteriormente, los virus pueden tener un código genético de ADN o ARN, siendo el ADN más estable que el ARN. Dicho esto, los virus con código genético de ADN tienden a tener menos errores al copiar su material genético, mientras que el ARN, al ser una molécula menos estable, pueden haber más errores mientras se copian los virus. Por último, cabe mencionar que existe un debate de algunos científicos que no consideran a los virus como microorganismos vivos, ya que no crecen, no se reproducen ni mueren. Simplemente es una estructura inerte constituida de un genoma que busca crear copias de sí mismos. Los virus podrían considerarse como robots que buscan la forma de crear más robots con su información que ya tienen instalada, y buscan a un organismo con recursos para poder hacerlo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Muy bien. Entonces acabamos de iniciar con esta pequeña introducción sobre lo que son los virus. Como vimos en el video, muy bien explicado, los virus son entidades microscópicas que presentan una gran particularidad dentro del mundo microbiano. No son organismos celulares, es decir, no están formados por células, lo que los diferencia radicalmente de las bacterias, de los hongos o de los protozoarios. Esta característica los coloca en una zona limítrofe entre lo vivo y lo no vivo, ya que solo pueden reproducirse dentro de una célula huésped utilizando su maquinaria para sintetizar nuevas partículas virales. Estructuralmente, los virus están compuestos por material genético. Como vimos en el video, puede ser ADN o ARN, pero nunca ambos al mismo tiempo. Y también una cápside proteica que lo protege. Algunos virus más complejos también poseen envoltura lipídica. Esta está derivada de la membrana de la pared o de la célula del huésped. En el cuadro que vemos en la diapositiva adjunta, em, observamos ejemplos representativos del virus. Vemos un bacteriófago que infecta bacterias y tiene una estructura compleja con cabeza, con cola y fibras. Este contiene ARN como material genético. También tenemos el virus del mosaico del tabaco, uno de los primeros virus descritos. Este tiene forma helicoidal y genoma de ARN también. El adenovirus, que le sigue, que está a la par, común en infecciones respiratorias humanas, tiene una cápside icosaédrica con espículas y genoma de ADN. Y también tenemos el típico virus de la gripe o de la influenza, que posee envoltura lipídica, proteínas de superficie como la hemaglutinina y la neuraminidasa, y un genoma segmentado de ARN. En cuanto a su clasificación, los virus no se agrupan usando el mismo o el sistema binomial típico de organismos celulares. En su lugar se organizan en familias que, como vemos ahí, tienen una terminación viridae, géneros que terminan en virus
y las especies virales se nombran frecuentemente por la enfermedad que causan, como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Comprender estos aspectos básicos es fundamental para el estudio de los virus, ya que sus mecanismos de multiplicación, de especificidad del huésped y estructura determinan tanto su forma de transmisión como las estrategias de prevención y también de control. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos algunos tipos de virus. Vemos el virus de la gripe, que causa la influenza A virus, influenza B virus, el virus del ébola, el virus del herpes. Estos son los nombres de las enfermedades, ¿verdad? El virus y específicamente el nombre del virus. Virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la rabia, el virus del sarampión, el virus del dengue, el virus del Zika, el virus del papiloma humano, el virus del chikungunya, el virus del COVID-19, el virus de la varicela zóster, el virus de la hepatitis A, B y C. Son ejemplos de algunos ya virus definidos. Ok, en esta diapositiva profundizamos en la estructura viral, un aspecto esencial para comprender cómo los virus infectan a los hospedaderos y se replican. A la izquierda observamos representaciones de dos virus o dos tipos de virus con estructuras diferentes. Un virus de ADN como material genético representado por un bacteriófago. O sea, recordemos entonces que un bacteriófago es un virus que infecta bacterias. Y un virus de ARN, como el virus de la influenza. Ambas ilustraciones permiten identificar los componentes fundamentales de un virioma. El ácido nucleico, por ejemplo. O sea, ver acá el puntero láser. El ácido nucleico, aquí lo vemos, en la estructura de la cápside, de la cabeza. Aquí también vemos la cápside, el virus de ARN. Aquí vemos el material genético acá. Entonces, el material genético, como hemos visto, puede ser ADN o ARN, pero nunca ambos a la vez. Puede ser monocatenario, una sola hebra, o bicatenario, o en doble hebra. Y además puede estar formado o puede estar fragmentado o ser una sola molécula continua. Esta diversidad influye directamente en los mecanismos de replicación y mutación del virus. Tenemos la cápside, que es esa estructura proteica que recubre y protege el material genético. Está formada por unidades repetitivas llamadas capsómeros y su disposición define la morfología del virus, que puede ser helicoidal, como en el virus del mosaico del tabaco, icosaédrica o poliédrica, como en los adenovirus, o también compleja, como en los bacteriófagos que combinan diferentes estructuras. También tenemos una envoltura lipídica, eh, presente únicamente en ciertos virus como el VIH o el virus de la influenza. Esta envoltura proviene de la membrana de la célula huésped y también contiene proteínas virales especializadas como la hemoglutinina y la neuraminidasa. Aunque esta envoltura facilita la entrada del virus en la célula, también lo hace más susceptible a desinfectantes, a detergentes y condiciones ambientales adversas, lo que no ocurre en virus sin envolturas o virus desnudo, llamémoslo así. También se observan estructuras accesorias en algunos virus como la cola. Aquí tenemos la cola, por ejemplo, aquí tenemos la cola acá. Las fibras de anclaje, tenemos estas fibras de anclaje por acá. Las fibras de anclaje por acá. Esto en los bacteriófagos, estos permiten reconocer y fijarse a receptores específicos en la célula bacteriana. En fin, la estructura viral está directamente relacionada con su modo de infección. También con la estabilidad en el ambiente, la capacidad de evasión del sistema inmune y la susceptibilidad a métodos de control y también de desinfección. Estos conceptos son también esenciales para entender cómo se diseñan estrategias antivirales y también el desarrollo de las vacunas.
Vamos a seguir. Ok, estructura y multiplicación viral. Este aspecto también es importante que lo comprendamos. En esta diapositiva que ustedes ven acá, se integran dos aspectos fundamentales del estudio de los virus: la estructura básica y los mecanismos de multiplicación viral. Entonces, vamos con la estructura viral. La estructura viral, como hemos visto, se destaca que la unidad funcional del virus es la nucleocápside. Esta está compuesta, como hemos visto, por el material genético ADN o ARN y la cápside proteica que lo recubre. Adicionalmente, algunos virus presentan una envoltura lipídica externa que, como les dije anteriormente, es adquirida de la membrana plasmática de la célula huésped y contiene glicoproteínas virales esenciales para el reconocimiento celular y la entrada del virus. La multiplicación viral es un proceso, o más bien el proceso de multiplicación viral no es autónomo, sino que requiere de una célula huésped. Se describen cinco etapas que ustedes ven acá, secuenciales, que permiten la producción de nuevos viriones. Tenemos la etapa de absorción, ¿ok? Aquí, en esta primera etapa, el virus se une de forma específica a los receptores presentes en la membrana de la célula huésped. Esta especificidad es clave para el tropismo viral, es decir, la afinidad que tiene el virus por ciertos tejidos o ciertas especies. Una vez que el virus se une a la célula huésped, viene la fase de penetración. El ácido nucleico viral entra en el citoplasma de la célula. Esto puede suceder mediante inyección directa del genoma, como en los bacteriófagos, o mediante la endocitosis o fusión de membranas en virus animales. Luego, una vez que ya está dentro de la célula, viene la etapa de replicación. Una vez dentro, se produce la síntesis de proteínas virales tempranas, destinadas a la replicación del genoma, y más adelante las proteínas estructurales necesarias para formar nuevas partículas. La etapa 4 es el ensamblaje. Aquí ocurre la autoconstrucción de los viriones al unir el material genético con la cápside y se aplica con la envoltura. Este paso depende de interacciones moleculares altamente eficientes y específicas. Y finalmente la etapa de liberación. Los nuevos virus salen de la célula huésped. En virus desnudos, esto suele suceder por lisis celular, destruyendo la célula. En virus envueltos, la salida puede darse por gemación o exocitosis, permitiendo que el virus obtenga su envoltura y mantenga viva a la célula por más tiempo. Aquí en el esquema de la derecha, que ustedes pueden ver acá, se ilustran dos ciclos principales de multiplicación de los virus bacterianos. El ciclo lítico, donde el virus se replica rápidamente y destruye la célula bacteriana, y el ciclo lisogénico, donde el ADN viral se integra al genoma bacteriano como un prófago y puede permanecer inactivo por varias generaciones antes de activarse. Entonces, aquí podemos ver todo el proceso que acabamos de describir y todas las etapas de multiplicación. Aquí llega el virus a la bacteria, se ancla, penetra, aquí introduce su material genético, aquí empieza la replicación del virus, el ensamblaje en los componentes virales y la formación de prófagos, ensamblaje del virus y luego ya la liberación o lisis de la célula. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. Ok. Bueno, aquí hay dos elementos muy importantes que acabamos de ver en esta diapositiva. El primero
de los ciclos de replicación viral, el ciclo lítico y el segundo, el ciclo lisogénico, así como su relevancia desde el punto de vista biológico y también aplicado. En el ciclo lítico, como vemos acá, el ciclo lítico. Este ciclo es característico de virus que replican activamente su genoma y producen nuevas partículas virales en un corto periodo. El proceso culmina con la lisis o ruptura de la célula huésped, es decir, su destrucción completa, lo que permite la liberación de nuevos viriones hacia el medio, listos para infectar otras células. Este ciclo tiene gran relevancia práctica en microbiología, especialmente en el estudio de los bacteriófagos, que son virus que infectan bacterias. Su acción lítica puede causar la destrucción de poblaciones bacterianas enteras, lo cual tiene implicaciones importantes en procesos industriales como la fermentación de alimentos, por ejemplo, en la industria láctea, donde la presencia de fagos puede arruinar cultivos bacterianos beneficiosos, y también en terapias antimicrobianas alternativas, donde se investiga el uso de bacteriófagos para combatir infecciones resistentes a antibióticos. En el ciclo lisogénico, en contraste, en este ciclo, el virus no destruye inmediatamente a la célula huésped. En lugar de eso, el ácido nucleico viral se integra al genoma celular, convirtiéndose en un prófago. Esta forma viral integrada puede mantenerse inactiva, o sea, latente por largos periodos, replicándose junto con el ADN de la célula huésped. Este ciclo tiene implicaciones biológicas importantes, ya que primeramente favorece la variabilidad genética en las bacterias a través de un proceso llamado transducción, lo que puede conferir nuevas capacidades a las bacterias como resistencia a antibióticos o producción de toxinas. Y en virus animales como el virus del papiloma humano, la integración del ADN viral puede provocar mutaciones celulares y favorecer procesos de carcinogénesis, es decir, el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. En este esquema, como ya les mencioné anteriormente en la diapositiva anterior, podemos ver los dos ciclos, el ciclo lítico, desde la inyección del ADN viral, replicación, ensamblaje y lisis de la célula. Y también el ciclo lisogénico, donde el ADN viral permanece dentro del genoma bacteriano como prófago, o sea, en estado latente, ¿verdad? Bien. Como les decía, un aspecto importante de comprender los ciclos virales es que ambos ciclos es importante conocer cuál es el ciclo de los virus para analizar la patogénesis de estos, también predecir la evolución de ciertas infecciones y también desarrollar herramientas terapéuticas y biotecnológicas basadas en los virus. Bien, vamos a continuar. Ok, bueno, aquí les dejo también un artículo muy interesante sobre el SARS-CoV-2, el virus que causó la pandemia COVID-19, ¿verdad? Y también un poquito sobre la multiplicación viral y cómo este virus, o este ciclo de vida viral de este virus específico fue la causante de la pandemia mundial que vivimos en los años 2021-2022, si no me equivoco. Ok, esta diapositiva, como ven en esta figura adjunta, integra los conceptos claves sobre el ciclo de vida viral, destacando su aplicación en dos ámbitos fundamentales de la microbiología. Aquí vemos la inocuidad alimentaria y la salud pública global, como es el caso del virus del COVID-19. En la parte izquierda observamos una representación esquemática del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Aquí se identifican sus principales proteínas estructurales
como la proteína S. Vamos a ver si- vamos a ver aquí. La proteína S, la spike, o conocida como spike, esencial para el reconocimiento y unión del receptor AC2 de las células humanas. Aquí vemos el virus y los receptores de las células humanas. Aquí los podemos ver ya en la célula humana y su forma de anclaje a la célula. Proteína M, proteína E y proteína N, que ustedes las pueden ver por acá. Aquí la simbología, que ustedes pueden ver por acá. Aquí están. Tenemos por aquí la proteína M, que son estas negritas que están por acá. Estas negritas por acá. Proteína S, que son estas. Proteína E, que son estas. ¿Ok? Bien, como les decía, estas proteínas participan en el anclaje, ensamblaje y organización del virión. A la derecha de esa imagen se esquematiza el ciclo de infección viral en células del epitelio respiratorio. Aquí vemos la unión del virus y la célula, o sea, la unión del virus a receptores celulares. Vemos la fusión o la entrada por endocitosis o fusión, como les dije anteriormente. Luego viene la liberación del ARN viral en el citoplasma. Esa es la parte de transcripción. Luego viene la etapa 4, que es la replicación y traducción del genoma. Luego viene la etapa 5, que es el ensamble de nuevos viriones. Y luego la etapa 6, que es la liberación mediante exocitosis, ¿verdad? Y la etapa 7, la liberación del virión. Este proceso corresponde a un ciclo lítico en células animales. Recuerden, no destruye la célula, ¿verdad? Este, como lo vemos acá, perdón, ahí sí destruye la célula, como lo ven acá, donde el virus utiliza completamente la maquinaria celular del huésped para su multiplicación. En el texto de la derecha se refuerza que los virus pueden seguir un ciclo lítico o lisogénico dependiendo del tipo de virus y del hospedero. En el ámbito alimentario se destaca la importancia de los bacteriófagos que pueden atacar bacterias ácido-lácticas utilizadas en la producción de productos fermentados como el yogur o el queso. La presencia de fagos puede comprometer la viabilidad de cultivos iniciadores, generando pérdidas económicas significativas. Por ello, su control microbiológico incluye medidas como la rotación de cepas bacterianas, el uso de desinfectantes específicos y también el monitoreo constante en plantas procesadoras. Finalmente, se menciona el caso emblemático de la pandemia por COVID-19, que ha puesto en evidencia o puso en evidencia la vulnerabilidad sanitaria global ante virus emergentes, también la necesidad de respuestas científicas rápidas como el desarrollo acelerado de vacunas y la importancia de estrategias eficaces de desinfección ambiental, distanciamiento social y también de vigilancia epidemiológica. Este ejemplo contemporáneo ilustra cómo los conocimientos básicos de microbiología viral tienen aplicaciones reales e inmediatas en la protección de la salud humana y también, como hemos visto, en la seguridad alimentaria nacional, ¿verdad? O de los países. Ok, bueno, esta diapositiva, como vemos, le estamos dando seguimiento a lo que es el caso del SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad de COVID-19, como ejemplo contemporáneo y real del impacto que puede tener un virus emergente. Entonces, en este caso, representa un punto de inflexión en la historia moderna de la microbiología médica y en la salud pública internacional. En general, desde el punto de vista microbiológico, el SARS-CoV-2 es un virus envuelto en ARN monocatenario
positivo perteneciente a la familia Coronaviridae y como vemos acá, y ya lo vimos en la diapositiva pasada, se detalla su estructura. Como vemos, presenta proteínas de superficie como la proteína S, Spike, pues la S viene de Spike, clave para la unión del receptor AC2, que lo vemos el receptor AC2 en células humanas. Otras proteínas como la proteína E, que es una de envoltura, la proteína M de membrana y la proteína N de nucleocápside. O sea, cumplen funciones estructurales y regulatorias esenciales en el proceso de infección, ensamblaje y salida del virus. En la parte B de la figura, como vemos, muestra este mecanismo de entrada viral donde la proteína S del virus se une al receptor AC2, provocando esa fusión de membranas y la posterior internalización del ARN viral. ¿Ok? Bien, en cuanto a su impacto global, se destacan varios aspectos importantes. Una propagación rápida y una letalidad relativamente alta en comparación con otros coronavirus comunes, lo que provocó colapsos en los sistemas de salud de la mayoría de los países, de todos los países. La respuesta acelerada también de la comunidad científica que logró desarrollar en tiempo récord vacunas basadas en ARN mensajero, vectores virales y también proteínas recombinantes, lo que marcó un hito en la inmunidad aplicada o en la inmunología aplicada. La pandemia también incentivó la transformación profunda en los hábitos higiénicos y sanitarios, como el uso masivo de desinfectantes, mascarillas y protocolos de distanciamiento social. Como les dije, todas estas medidas no solo ayudaron a contener el SARS-CoV-2, sino también disminuyeron las incidencias de otras enfermedades infecciosas. Esta situación evidenció que los virus no solo son entidades microscópicas, sino también agentes de transformación sanitaria, social y también política. Por ello, su estudio no puede limitarse a lo teórico, sino que debe integrar enfoques interdisciplinarios preparados para futuras pandemias o amenazas virales emergentes. Bien, vamos a ver acá. Ok, la siguiente diapositiva muestra tres tipos de agentes infecciosos subvirales, que aunque comparten su origen no celular, presentan diferencias fundamentales en su composición, mecanismo de acción y organismos hospedadores. Este análisis también permite ampliar la visión clásica del mundo microbiano más allá de los virus convencionales. Ok, tenemos los virus. Ok, en el centro del esquema se representa el virus como un agente infeccioso compuesto por material genético, ya vimos por ADN o ARN y una cápside proteica, pudiendo o no tener envoltura lipídica. Los virus requieren una célula huésped para replicarse y dependiendo del tipo pueden infectar células animales, vegetales, bacterianas o arqueas. Son los agentes más estudiados entre estos tres y su diversidad es altísima tanto en estructura como en función biológica. Vamos a hablar sobre los viroides. Representados acá en la derecha, los viroides son estructuralmente más simples que los virus. Se componen exclusivamente de ARN monocatenario, circular y no codifican proteínas. Su capacidad infecciosa se basa en su estructura y replicación autónoma dentro de las células vegetales, donde interfieren en la maquinaria celular. Son agentes también exclusivos de plantas y causan importantes enfermedades agrícolas, como el viroide del tubérculo de la papa, por ejemplo. Em, por su tamaño también y simplicidad se consideran los agentes patógenos más pequeños conocidos. Los priones, ubicados en la izquierda, son proteínas infecciosas anómalas que carecen completamente de material genético. Su modo de acción es único, inducen cambios conformacionales en proteínas normales del organismo.
convirtiéndolas también en priones patológicos. O sea, son proteínas que desnaturalizan otras proteínas. Este proceso lleva a cabo acumulación de proteínas mal plegadas, especialmente en el tejido nervioso, provocando enfermedades neurodegenerativas irreversibles, como el mal de las vacas locas, que se llama encefalopatía espongiforme bovina, y también el síndrome de Creutzfeldt-Jakob en humanos. Entonces, esta comparación muestra cómo microbiología, no todo agente infeccioso necesita un genoma o una estructura compleja para tener efectos devastadores. Virus, viroides y priones son ejemplos de cómo la evolución ha producido múltiples formas de parasitismo molecular y cada uno representa un reto único para la ciencia médica, la veterinaria y también las ciencias agrícolas. Bien, antes de seguir, vamos a ver un video para ir reforzando lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver un videito. Hola chicos, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de biología. Vamos a repasar en el vídeo de hoy una cuestión muy importante del tema de microbiología que quiero que llevéis perfectamente preparada para selectividad, porque tiene muchas papeletas de aparecer en vuestros exámenes, ¿vale? Así que esta pregunta vamos a prepararla súper bien para que no nos pillen con el carrito del helado. Importante. Bueno, vamos a hablar hoy sobre los virus. Lo primero, ¿cómo definimos a los virus? Bueno, después de la que han liado, ¿no? Estos últimos años nos dan ganas de definirlos, son unos perros del infierno. Pero bueno, no podemos definirlos así, tenemos que utilizar la descripción científica, ¿vale? Es decir, que vamos a hablar de los virus como seres acelulares, es decir, no son considerados seres vivos porque no pueden realizar por sí mismos las funciones vitales, ¿vale? Nutrición, relación y reproducción, sino que para ejecutar su programa genético o para llevar a cabo su modo de vida, que no es de vida libre, sino que son parásitos obligados, ¿vale? Van a tener que parasitar a una célula, apropiarse de su maquinaria celular y entonces, pues ahí ejecutar su material genético, ¿vale? Vamos a ver cuáles son sus componentes y cuáles son los dos tipos de ciclos víricos que conocemos. Dos cuestiones súper importantes, así que vamos a prepararlas muy bien. Bueno, lo primero nos vamos a este lado de la pizarra, donde tenemos representado un bacteriófago, ¿vale? Y un virus con envuelta. El bacteriófago es un tipo de virus que infecta a células bacterianas. Y vamos a darnos cuenta perfectamente de cuando nos hablan de un bacteriófago porque tienen una forma muy peculiar, ¿vale? Parecen ahí un bichillo con patas, Bill. Entonces, bueno, pues vamos a tener un dibujo parecido a este. Los componentes indispensables que tenemos que saber localizar en los esquemas o saber representar nosotros mismos son una cápsida, ¿vale? Que es un conjunto de proteínas, de capsómeros, que envuelven al ácido nucleico del virus, ¿vale? La cápsida está formada por proteínas y forma en este caso la cabeza del bacteriófago. Dentro van a tener el ácido nucleico, ¿vale? Localizado, que lo hemos representado ahí con una cadena. Bueno, luego van a tener un cuello o collar, que es la parte que hace de enlace entre la cabeza y la cola, ¿vale? Seguido del cuello van a tener una vaina contráctil o cola, ¿vale? Que termina en unas fibras de la cola. Estas fibras las van a utilizar para poder adherirse a la célula huésped o a la célula a la que van a infectar, ¿vale? Y por último tenemos una placa basal, ¿vale? Terminando con los componentes del bacteriófago. Bueno, tenemos luego otros tipos de virus, por ejemplo, virus con envuelta. Tenemos también otros, tenemos virus desnudos también, que son los virus que únicamente tienen como componente el ácido nucleico y la cápside. Pero vamos a darles un repaso importante a los que tienen envuelta, porque nos pueden salir virus familiares, conocidos, como por ejemplo el COVID-19, ¿vale? O el virus del VIH, el virus del SIDA.
Entonces, bueno, pues los componentes de este tipo de virus sería que también tienen, como no, su ácido nucleico, ¿vale? Dentro de la cápside, que veo que no le he marcado la cápside, importante, ¿vale? Vamos a marcar aquí un componente más, que es esta, que es nuestra cápside. Bien, la cápside además, tanto la cápside como el ácido nucleico, como hemos dicho, es un componente que aparece en todos los virus, ¿vale? Son componentes fijos. Bueno, además de la cápside del material genético, vemos que hemos pintado ahí unos puntitos negros dentro porque pueden contener además enzimas, ¿vale? Por ejemplo, enzimas que les sirvan para formar una molécula de ADN recombinado, como veremos ahora después en el ciclo lisogénico, enzimas que les sirvan para ensamblar sus componentes o enzimas importantísimas como por ejemplo la transcriptasa inversa. Recordar que la transcriptasa inversa es una enzima que portan los virus que contienen ARN como material genético y que son retrovirus, es decir, que van a poder llevar a cabo el proceso de transcripción inversa o retrotranscripción, pasando su ARN a ADN, ¿vale? Con el objetivo de crear esa molécula de la que hablábamos recombinada en un ciclo lisogénico. Pero bueno, eso lo hablaremos ahora más adelante, ¿vale? Así que bueno, nosotros podemos indicar como componentes enzimas en general. Además, vemos que tenemos una capa más, que sería esta matriz proteica, ¿vale? Que puede aparecer en algunos tipos de virus. Y luego tenemos la envuelta, que fijaos que la he intentado representar como una bicapa lipídica, porque esta envuelta la van a adquirir cuando salen de la célula a la que han infectado, por un proceso de exocitosis, ¿vale? Entonces, lógicamente, pues va a tener los mismos materiales que una membrana plasmática, que ya conocemos, una bicapa lipídica, ¿vale? Y por último, en esta envuelta o cubierta van a tener unas espículas, ¿vale? O glucoproteínas que van a servir para reconocimiento, ¿vale? De este tipo de virus. Bueno, una vez hemos repasado todos los componentes, vamos a ver qué tipos de ciclos de vida podemos encontrar. Vamos a diferenciar entre ciclo lítico y ciclo lisogénico. Esta pregunta nos la tenemos que saber muy bien, ¿vale? Sabiéndonos perfectamente cómo se llama cada una de las fases y sabiendo diferenciar lo que ocurre entre los dos ciclos. Vamos a empezar por el ciclo lítico. En el ciclo lítico, el objetivo que tiene el virus es crear muchos viriones, ¿vale? Muchas copias de sí mismo con el objetivo de expandirse, crear el mal e ir a infectar a un montón de células. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo llega a poder hacer eso, ¿vale? Para ello, pues en este caso hemos representado el ciclo lítico de un bacteriófago, lo reconocemos por su forma peculiar, ¿vale? Que hemos mencionado antes, y como no, pues tenemos una célula bacteriana. La célula bacteriana la hemos representado siempre con un circulito, que es su ADN circular, simplemente para que veamos lo que le pasa al ADN, que en el ciclo lítico va a ser nada, no le pasa nada, sigue tal cual, pero en el ciclo lisogénico ahora veremos que se produce una variación de la molécula, ¿vale? Bueno, pues esta bacteria, el primer paso va a ser que el virus llega, ¿vale? Y tenemos la fase de adsorción o fijación. Cuidado, ¿vale? Que es absorción con D, porque se absorbe o se llega a la superficie de la célula, no se absorbe, ¿vale? Importante, bueno, pues vemos que el virus ya está ahí localizado. Luego, segundo, va a ocurrir una penetración o, en este caso, una inyección del material genético. Va a haber virus que sí que entran, digamos, completos, toda su partícula vírica en la célula, pero en el caso del bacteriófago no entra, solo inyecta su material genético, ¿vale? Que sería esta molécula verde que hemos ido representando, pues aquí la está inyectando, introduciendo en la célula huésped. Bien, una vez lo tenemos introducido, hemos dicho que los virus eran parásitos obligados. Van a utilizar la maquinaria de la célula, se van a apropiar de ella y la van a poner a trabajar para ellos mismos. Van a empezar a sintetizar un montón de copias de ese material genético, ¿vale? Porque recordar que el objetivo es crear un ejército de bacteriófagos, ¿vale? Un ejército de viriones. Por lo tanto, pues va a haber un proceso de replicación, donde se van a copiar muchas veces esa secuencia de ácido nucleico del virus.
Bien, además de copiarse muchos ácidos nucleicos, también tiene que sintetizar sus otros componentes. Tiene que sintetizar, por ejemplo, las proteínas que van a formar su cápside. Entonces, bueno, pues se va a apropiar también de los ribosomas de la célula y los va a poner a trabajar para crear esas proteínas víricas. Por lo tanto, aquí veríamos en el siguiente dibujito, ¿vale?, que hemos replicado el material genético y también hemos creado pues, un montón de capsómeros. El siguiente paso sería la fase de ensamblaje. Esto es como cuando tenemos un Lego, ¿vale?, y empezamos a montar el muñeco en cuestión o la figura que sea. Pues aquí va a pasar algo parecido. Vamos a coger esos capsómeros, ¿vale?, y les van a introducir el ácido nucleico, creando el ejército del que hablábamos, ¿vale?, de bacteriófagos. Y una vez están ensamblados, pues ya están ahí perfectos para romper la célula, ¿vale? Siempre se produce con el bacteriófago la lisis, que por eso se llama ciclo lítico, ¿vale? Y la liberación de las nuevas partículas infectivas. Y ya, bueno, pues salen y se van a otras células a seguir por ahí creando el mal, ¿vale? Bueno, pues este sería nuestro ciclo lítico. Cosas importantes que tenemos que recordar es que en el caso de bacterias, ¿vale?, de bacteriófagos, se rompe la célula al final, es decir, la bacteria pues muere, descanse en paz, pobre bacteria, ¿vale? Y otra cosa importante es que si os fijáis al material genético de la bacteria, al ADN circular no le ha pasado nada, ¿vale? No ha habido recombinación o, mejor dicho, integración del material genético del virus en el de la bacteria. Eso no ha pasado, ¿vale? Eso es lo que va a pasar ahora en el ciclo lisogénico. Nos vamos al ciclo lisogénico, ¿vale? De hecho, no es que se tenga que dar un ciclo u otro, sino que tienen una interconexión, ¿vale? Una vez llegamos a este paso, puede ser que ese material genético vírico se introduzca en el genoma de la bacteria y se forme una molécula de ADN recombinado. Fijaos que aquí, en vez de pintar el ADN azul, que era el de la bacteria inicial, original, pues le hemos añadido el fragmento vírico, que es el trocito este verde, ¿vale? Por lo tanto, lo que estaría pasando aquí en el A es la integración del ácido nucleico vírico en el genoma celular. A esta molécula recombinada la llamamos prófago, ¿vale? Muy importante. Y bueno, pues una vez se ha insertado o se ha integrado, esta bacteria, cuando se divida, recordad que las bacterias se dividen por bipartición o fisión binaria, van a dar lugar a muchas otras bacterias que también incluyen esa información del propio virus. Por lo tanto, aquí vemos cómo se está empezando a dividir nuestra bacteria, ¿vale?, división de la bacteria, y pues el resultado va a ser que va a formar dos células bacterianas con la información vírica. Y esas dos pues darán lugar a otras dos, ya tendremos 4 y luego tendremos 8 y 16 y bueno, y un montón de células, ¿vale?, infectadas por el virus. Así que bueno, pues hasta aquí tenemos resumido todo este apartado de virus, súper importante. Os dejo tener mucha suerte en el examen de selectividad, repasar a tope este punto y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Muy bien, vamos a continuar. Denme un minutito y continuamos con la siguiente diapositiva.
Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bien. Bueno, ese video fue muy bonito, muy didáctico en cuanto a la explicación de los ciclos víricos, ¿verdad? Entonces, ahí también les voy a dejar en el campus los enlaces para que ustedes lo vean. Igual hay algunos enlaces en las diapositivas donde ustedes van a tener acceso a estos videos. Bueno, en esta diapositiva abordamos el papel de los bacteriófagos, virus que infectan exclusivamente a bacterias en la industria de alimentos fermentados, particularmente en productos lácteos como yogures y quesos. Aunque estos virus no infectan células humanas, su impacto en la inocuidad, calidad y eficiencia de los procesos industriales es altamente significativo. ¿Por qué? Porque hay un impacto económico y también tecnológico. La infección de bacterias acidolácticas por fagos interrumpe procesos claves como la fermentación, lo que puede generar pérdidas en producción debido a la ralentización o fallos en la fermentación. También afectar la calidad sensorial y microbiológica del producto final y de incrementar los tiempos de fabricación afectando la rentabilidad de la planta. Una sola célula bacteriana infectada puede liberar entre 2.000 y 300 nuevos fagos en un periodo de apenas de 30 a 60 minutos, lo que evidencia la rapidez con la que puede escalar una contaminación viral si no se controla. Hay una dificultad en el control. Los fagos presentan varios retos técnicos, como alta resistencia a tratamientos térmicos convencionales, por lo que métodos de pasteurización pueden ser insuficientes. Y también amplia dispersión en el ambiente industrial, mediante superficies, aerosoles y equipo mal desinfectados. Por lo tanto, deben de desarrollarse e implementarse estrategias de control efectivas, como la aplicación de desinfectantes químicos específicos, como el ácido peracético y hipoclorito de sodio a 200 partes por millón, que han demostrado ser efectivos contra muchos fagos. Es crucial su correcta aplicación en superficies de contacto y ambientes cerrados. Y también la rotación sistemática de cepas bacterianas. Cambiar regularmente las cepas de bacterias lácticas, idealmente de manera diaria o semanal, ayuda a prevenir la selección y concentración de fagos que reconozcan y ataquen siempre la misma cepa. Esto se conoce como estrategia de evasión por variabilidad bacteriana. En la imagen de la derecha, como ustedes pueden ver, se muestra una micrografía electrónica, donde se observan múltiples bacteriófagos anclados a la superficie de una célula bacteriana, inyectando su material genético. Es un ejemplo visual poderoso del potencial destructivo de estos virus a nivel industrial. Este tema, entonces, nos recuerda que la microbiología no se limita al ámbito clínico. La biotecnología alimentaria también depende críticamente del control microbiológico y los bacteriófagos representan uno de los principales enemigos silenciosos en la fabricación de productos fermentados de alta calidad. Bien, esta diapositiva, en esta diapositiva abordamos un tema crucial en microbiología de alimentos, la capacidad de los virus entéricos para persistir en el ambiente y contaminar los alimentos, particularmente aquellos que no pasan por un tratamiento térmico o higiénico adecuado. Por lo tanto, pueden generarse debido a una alta resistencia térmica y ambiental. Los virus entéricos como el norovirus y el virus de la hepatitis A presentan una resistencia destacable a condiciones adversas. El norovirus, por ejemplo, puede resistir temperaturas de hasta 60 grados Celsius durante al menos 3 minutos, lo cual es superior a lo que muchos métodos domésticos de cocción logran, especialmente en productos como mariscos. También muestran resistencia a la congelación
radiación ultravioleta y gamma, lo que complica su eliminación en ambientes industriales y naturales. También puede generarse persistencia en medios acuáticos. Estos virus pueden sobrevivir durante largos periodos en aguas contaminadas fecalmente, representando un riesgo significativo para cultivos irrigados con agua no potable, moluscos bivalvos como ostras y mejillones que filtran grandes volúmenes de agua y acumulan partículas virales en sus tejidos sin mostrar signos de contaminación visible. Este comportamiento explica los brotes virales asociados al consumo de mariscos crudos o vegetales irrigados con aguas residuales maltratadas. Se pueden generar también condiciones que favorecen su persistencia y propagación. Por ejemplo, la humedad elevada favorece al norovirus, aumentando su estabilidad en superficies contaminadas. También ambientes con pH extremo. El norovirus puede resistir condiciones ácidas o alcalinas, lo que le permite sobrevivir el paso por el estómago. En contraste, el rotavirus y el virus de la hepatitis A son más sensibles a ciertos extremos de pH, pero aún así tienen una notable resistencia ambiental. Las imágenes que muestra esta diapositiva en la superior se presenta una micrografía electrónica del virus de la hepatitis A con su característica cápside icosaédrica. Y también abajo se da una representación del norovirus, uno de los principales agentes de gastroenteritis viral de transmisión alimentaria a nivel mundial. Esta información nos recuerda que la seguridad alimentaria no depende únicamente del control bacteriano. Los virus pueden sobrevivir y transmitirse en condiciones que muchas bacterias no soportan y su detección y eliminación requieren estrategias específicas como un control estricto del agua de riego y lavado, el monitoreo sanitario de alimentos listos para consumir crudos y una educación sanitaria integral en toda la cadena alimentaria. Bien, vamos con el apartado de protozoarios, generalidades y enfermedades transmitidas por aguas y alimentos. Esta diapositiva representa el riesgo de la transmisión de enfermedades a través del agua y los alimentos, un eje clave en la microbiología ambiental y alimentaria. Los protozoarios son organismos unicelulares eucariotas, lo que los diferencia de bacterias y virus por tener un núcleo definido y organelos internos. Algunos tienen la capacidad de formar quistes resistentes al ambiente, los que les permite sobrevivir en condiciones adversas. Perdón. Les decía que estos quistes les permiten sobrevivir a condiciones adversas, incluyendo el agua potable contaminada o también alimentos mal lavados. Desde el punto de vista de salud pública, los protozoarios son responsables de diversas enfermedades entéricas, especialmente en zonas con deficiencias sanitarias o ausencia de infraestructura básica. Entre las más importantes, y no son las únicas, encontramos la giardiasis, causada por la Giardia lamblia, un protozoo flagelado, que se adquiere por la ingestión de quistes presentes en agua o alimentos contaminados, produce diarrea, cólicos y mala absorción. La amibiasis provocada por la entomoeba histolística, un protozoario también ameoide que puede invadir la mucosa intestinal y provocar disentería o incluso abscesos hepáticos. Y también el criptoporidiosis. Esta es causada por el Cryptosporidium, el parásito Cryptosporidium, un protozoo intracelular obligado que se transmite por agua contaminada, resiste la cloración y con alta incidencia en niños, pacientes inmunodeprimidos y también comunidades rurales. Estos parásitos pueden encontrarse en alimentos frescos crudos como frutas y verduras mal lavadas y desinfectadas, agua no tratada o mal desinfectada, tanto potable como de riego,
ambientes con deficiente educación sanitaria, donde no se practican normas de higiene personal y de manipulación de alimentos. Aquí podemos ver en esta imagen un protozoario observado al microscopio óptico de alta resolución, probablemente de su forma activa un tropozoito o también un quiste, mostrando su complejidad estructural. En cuanto a su prevención, se deben reforzar medidas como lavado profundo de frutas y vegetales, el uso de agua potable para preparación y limpieza de alimentos, tratamiento efectivo del agua en zonas rurales y urbanas y muy importante la educación sanitaria para todo el personal o personales de manipulación de alimentos y en la población en general, ¿verdad? Este tema no solamente tiene implicaciones en microbiología, sino que también conecta con la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria, la higiene del agua y las políticas públicas en salud preventiva. Ok, entonces vamos a ver un videito corto sobre protozoarios. Hola, bienvenidos a un profesor Cilios que les permite. En este vídeo os citoplasmáticos, apical, que da nombre. En el primer caso existen y esporgonia, siendo igual a lactomerasa. En este vídeo os introduciré a los protozoos como un tipo de parásitos, intentando explicar de manera simple la gran cantidad de tecnicismos del campo de la parasitología, de cara a hacer lo menos pesado y más entretenido posible el aprendizaje. Los parásitos son organismos que dependen de un hospedador para su existencia, y se aprovechan de él, perjudicándolo. Un tipo de parásitos son los protozoos, un grupo muy diverso de organismos unicelulares que no pertenecen a un mismo árbol evolutivo, y que han conseguido colonizar muy diversos hábitats del cuerpo humano gracias a su diversidad. Una vez sabido esto, y sin más dilación, comencemos. Los protozoos son microorganismos unicelulares, esto es, compuestos por una sola célula, y eucariotas. La forma de los protozoos varía mucho de una especie a otra, e incluso hay especies polimórficas, es decir, que cambian de forma a lo largo de su ciclo biológico, entendiéndose por ciclo biológico como su ciclo de vida desde que emergen, alcanzan su madurez, se reproducen y mueren. Una de las distintas clasificaciones que se pueden hacer se basa en la disposición, si lo tienen, del flagelo, un apéndice móvil en forma de látigo que suele servir para desplazarse. Según esta clasificación, podemos distinguir entre amastigote, como aquellos con forma redondeada y sin flagelo, coanomastigote, como aquellos con forma algo redondeada y con un flagelo que emerge de una cavidad con forma de embudo, promastigote, como aquellos con una forma alargada y con un flagelo que emerge en la parte anterior de su cuerpo, o pistomastigote, como aquellos con forma alargada y con un flagelo que nace en la parte posterior del cuerpo y que lo atraviesa hasta emerger por la parte anterior, epimastigote, como aquellos con forma alargada y con un flagelo que nace en la zona más o menos posterior, emerge y se une al cuerpo formando una pequeña membrana ondulante, y tripomastigote, como aquellos con forma alargada y con un flagelo que nace en la parte posterior del cuerpo, emerge y se une al cuerpo dando lugar a una membrana ondulante de la longitud de todo el parásito. Por otra parte, el parásito puede encontrarse en distintas formas de activación fisiológica. De esta manera, se puede hablar de conceptos de trofozoito cuando el parásito se encuentra en un estado activado en el que se alimenta y se reproduce, quiste cuando el parásito se encuentra en una forma de resistencia, recubriéndose de una cubierta quística que le permite aguantar condiciones extremas,
y o quiste, que se da cuando un cigoto del parásito se enquista. En cuanto a la morfología, los protozoos están compuestos por 3 conjuntos de elementos celulares: la membrana y película, el citoplasma y los orgánulos citoplasmáticos. Pasemos a ver en mayor detalle los componentes. La membrana plasmática, a diferencia de la de nuestras células, que consiste en una bicapa de lípidos, es trilaminar, siendo la interna proteica y las dos externas lipídicas. En cuanto a la película, situada de manera más interior que la membrana, consiste en una estructura más resistente y que mantiene la forma del protozoo. El citoplasma se trata del medio líquido interno de las células. Puede dividirse en dos partes: la parte interna o endoplasma, con un aspecto granuloso y que contiene el núcleo y los orgánulos citoplasmáticos, y la parte externa o ectoplasma, con un aspecto transparente. Al hablar de orgánulos citoplasmáticos nos referimos a las distintas estructuras contenidas en el citoplasma. Los protozoos poseen los orgánulos generales típicos de una célula, como lo son el núcleo, las mitocondrias, los ribosomas, etc. Pero también pueden contener diversos orgánulos típicos de protozoos parásitos, que les permiten mantener su estructura, nutrirse y moverse. En cuanto a su hábitat dentro del cuerpo humano, como hemos comentado antes, es muy variado. Sin embargo, la mayoría de los protozoos parásitos son extracelulares, es decir, no llegan a infectar a nuestras células. No obstante, hay algunos que sí lo hacen, siendo estos los parásitos intracelulares, como es el caso de los apicomplexan. Todas las especies de este grupo poseen durante su etapa infecciosa de un orgánulo llamado complejo apical, que da nombre al grupo. Este complejo está formado por una serie de componentes que permiten al organismo entrar en una célula, uno de los cuales es el conoide, que es una estructura que actúa a modo de sacacorchos para perforar la membrana plasmática de la célula. Los protozoos son seres heterótrofos, es decir, se nutren de moléculas orgánicas encontradas en gran cantidad en nuestro cuerpo, ya que nos componemos de ellas. Para incorporarlas se pueden valer de distintos mecanismos. Entre ellos se encuentra la difusión, gracias a los gradientes, es decir, pasivamente las moléculas tenderán a pasar de zonas en las que haya un gran número de ellas a zonas en las que haya un menor número de ellas. El transporte activo, gracias a unas proteínas transportadoras situadas en la membrana plasmática y que incorporan moléculas de manera activa. O la fagocitosis y pinocitosis, que se da gracias a pseudópodos que son prolongaciones de la membrana plasmática que engloban partículas y las introducen en la célula. En cuanto a la reproducción, los protozoos pueden experimentar reproducción asexual o reproducción sexual. En el primer caso existen distintos mecanismos. Uno de ellos se trata de la fisión binaria. En ella, el organismo se dividirá en dos siguiendo un eje longitudinal o transversal. Otro es la gemación, mecanismo por el cual el protozoo forma una yema, el núcleo se divide en dos y uno de ellos pasa a la yema, que se independiza. Un último mecanismo es la merogonia o esquizogonia, que se trata de una división múltiple. De cara a esta división múltiple existen las siguientes posibilidades: endomerogonia, en la cual se forman dos o más yemas internas; ectomerogonia, en la cual se forman dos o más yemas externas; y esporogonia, siendo igual a lactomerogonia, con la excepción de que la célula que se divide es un cigoto y no el trofozoito. En el segundo caso, es el propio organismo el que se convierte en gameto y tras la fecundación da lugar al cigoto. Este proceso se puede llevar a cabo por singamia, mediante fusión de gametos que dan lugar a un cigoto, o mediante conjugación, que consiste en un intercambio genético que fortalece a la especie, si bien no da como resultado un mayor número final de individuos. Pues eso es todo. Si tenéis curiosidad y queréis saber más sobre el tema, os dejo varios links en la descripción para que los podáis consultar, así como las referencias usadas para crear este vídeo. Si te ha gustado. Muy bien. Bueno, después de ver este videito, vamos a ver un videito, vamos a comentar esta diapositiva sobre parásitos multicelulares, nematodos y el miltos. Eh, en esta última diapositiva del bloque de patógenos parasitarios, analizamos los parásitos multicelulares, comúnmente conocidos como el miltos.
los cuales incluyen a los nematodos, o sea, gusanos redondos, y los platelmintos, los gusanos planos. A diferencia de los virus, bacterias o protozoarios, estos organismos representan una estructura corporal compleja y diferenciada y puede alcanzar varios centímetros de longitud. Vamos a hablar sobre los nematodos o gusanos redondos. Estos parásitos poseen un cuerpo cilíndrico no segmentado y son ampliamente distribuidos en el ambiente. Suelen infectar a los seres humanos por ingestión de huevos o larvas en alimentos o agua contaminada o por el consumo de carne o pescado crudo. Las principales especies que podemos ver ahí es el Ascaris lumbricoides. Su transmisión ocurre por la ingesta de alimentos vegetales contaminados con materia fecal. Una vez ingerido el huevo, la larva migra por el organismo y puede causar complicaciones respiratorias o intestinales. El anisakis también es otro helminto asociado al consumo de pescado crudo o mal cocinado, especialmente en platos como sushi o ceviche. Puede generar síntomas gastrointestinales agudos y reacciones alérgicas. Y también el Toxoscara. Se transmite a través del contacto con heces de animales domésticos infectados, principalmente perros y gatos. Las larvas pueden migrar hacia diferentes órganos humanos provocando enfermedades sistémicas como la toxocariasis ocular o visceral. Esto en nematos. En los helmintos o los gusanos planos, estos parásitos tienen cuerpos aplanados dersoventralmente y muchos son hermafroditas. Algunos requieren varios hospedadores intermedios como vacas, como cerdos o también incluso como caracoles. Ejemplos, podemos citar la Taenia saginate y la Taenia solium, conocidas como tenias o lombriz solitaria, que se transmiten por carne contaminada mal cocinada, especialmente de res y cerdo. La infección intestinal puede causar desapercibida, pero la certicercosis, como así se llama la enfermedad, o sea, formas larvarias de la taenia, generalmente la Taenia solium es en carne de cerdo y la Taenia saginata en carne de res, puede causar afectaciones neurológicas graves y las larvas se alojan en el cerebro. Entonces puede causar meningitis parasitaria, por ejemplo. La fasciola hepática proviene de vegetales acuáticos contaminados como el berro. El parásito se aloja en el hígado y puede causar fascioliasis hepática con síntomas similares a los de la hepatitis. Y también tenemos otro ejemplo que es la Trichinella spiralis. Se contrae por consumo de carne de cerdo o animales silvestres mal cocidos, como jabalís. Las larvas invaden el tejido muscular provocando dolor y fiebre. Entonces, bueno, aquí en estas imágenes que están en la derecha muestran ejemplos representativos de helmintos adultos como tenias o nematodos enrollados, los cuales pueden causar tamaños considerables hasta 7, 8 metros de largo y ser visibles a simple vista tras su expulsión. La prevención de estas parasitosis depende en gran medida hábitos de higiene eh, y también técnicas como la cocción completa de las carnes, el lavado y la desinfección exhaustiva de vegetales, especialmente si crecen en contacto con el suelo, control veterinario de animales domésticos, de ahí la importancia que tiene las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria de alimentos mediante el control veterinario de los animales que están destinados para consumo o para producción de leche, ¿verdad? Y también la educación sanitaria continua, particularmente en comunidades rurales. Muy bien. Ahora vamos con los artrópodos, ¿ok? Esta diapositiva analiza el papel de los artrópodos en la industria alimentaria, destacando su doble impacto, tanto beneficioso como perjudicial, en los procesos agroindustriales y en la seguridad alimentaria. Bueno, los artrópodos son animales invertebrados con exoesqueleto, cuerpo segmentado y apéndices articulados. Son el grupo más diverso del reino animal e incluye insectos como
moscas, abejas, escarabajos, mariposas, también arácnidos como arañas, ácaros o garrapatas, crustáceos como camarones y cangrejos, y mariápodos como el cien pies o el mil pies. Tienen beneficios en los ecosistemas, por ejemplo, la polinización agrícola, insectos como las abejas cumplen una función crítica en la reproducción de cultivos alimentarios, mejorando el rendimiento y también la calidad de los frutos. El control biológico de plagas, ciertos artrópodos, depredadores o parasitoides se utilizan en la agricultura para reducir poblaciones de insectos plaga, disminuyendo el uso de pesticidas químicos y también para la producción acuícola. Algunos crustáceos, como los camarones y langostinos, forman parte de la acuicultura, perdón, intensiva, generando empleo y exportaciones alimentarias claves para muchas economías. Pero también tiene su lado malo. Por ejemplo, pueden provocar plagas en alimentos almacenados. Insectos como los gorgojos, polillos de la harina o cucarachas pueden contaminar, degradar o infestar productos como cereales, harinas, frutas secas y también legumbres. Pueden ser vectores de enfermedades. Algunos artrópodos actúan como transportadores de patógenos, facilitando la diseminación de bacterias como la salmonela, virus o parásitos en ambientes de procesamiento o almacenamiento de alimentos. También pueden causar entomografía y seguridad alimentaria emergente. Esto quiere decir que existe una relación creciente a considerar a los insectos como fuente alimentaria sostenible, lo cual exige más investigación científica rigurosa en cuanto a su composición nutricional, su potencial alergénico y la seguridad microbiológica. Esto es particularmente relevante en contextos de cambio climático, de sostenibilidad y seguridad alimentaria mundial, donde se busca diversificar fuentes de proteína. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos con las algas, que es el último grupo que íbamos a analizar. Bueno, las algas son organismos fotosintéticos acuáticos que pueden ser unicelulares, microalgas, o pluricelulares, como las macroalgas que vemos ahí en la imagen. Se clasifican comúnmente por su pigmentación en verdes, rojas y también pardas, y desempeñan un rol clave en los ecosistemas acuáticos y en la cadena alimentaria marina. Tienen un impacto alimentario. Las algas son ricas en vitamina A, B12, C, E, minerales como el yodo, calcio y hierro, y también proteínas y fibra dietética. Esto ha generado un interés creciente en su inclusión en dietas vegetarianas, veganas y también sostenibles, especialmente en países asiáticos donde forman parte habitual de la gastronomía. También tiene un uso industrial como aditivos alimentarios. Ciertas especies se procesan para obtener sustancias como carregenina, que es espesa y estabiliza productos como los lácteos, los postres y también los embutidos. Se utiliza para producir agar, usado en gelatinas, confiterías y medios de cultivo microbiológicos, y también alginatos que se utilizan en la elaboración de salsas, cosméticos y productos congelados. Existe un riesgo asociados a floraciones algales nocivas. Algunas microalgas pueden producir toxinas naturales que se acumulan en mariscos como mejillones u ostras. Estas toxinas no se destruyen con cocción y pueden causar intoxicaciones alimentarias graves como la intoxicación paralítica por mariscos o la intoxicación diarreica o amnésica dependiendo del tipo de toxina. Las algas son responsables de más del 50% de la fotosíntesis del planeta, produciendo oxígeno y fijando dióxido de carbono. He ahí también su importancia. Funcionan como reguladores naturales de los ecosistemas acuáticos y su abundancia o escasez impacta directamente en la industria pesquera, acuicultura y también en la salud de los arrecifes. Los cambios climáticos o exceso de nutrientes pueden generar blooms algales que desequilibran estos sistemas. ¿Okay? Aquí en la imagen que vemos
es de un alga comestible verde que posiblemente sea la alba lactusa, que conocida como la lechuga de mar, utilizada para ensaladas, para sopas y también para suplementos. Su textura y contenido mineral la hacen interesante para la innovación alimentaria. Con el crecimiento del enfoque en alimentos sostenibles, las algas perfilan como una fuente clave en la transición alimentaria global, no solo por su bajo impacto ambiental, sino por su versatilidad nutricional y también tecnológica. De hecho, ahí hay dos enlaces que les voy a dejar en las diapositivas para que ustedes los vean. Uno es, ¿pueden las algas salvar el mundo? Y la otra, Comida para Todos, el futuro de la alimentación, que son documentales muy interesantes de la Deutsche Welle que ustedes deben de ver y que es importante puesto que son las tendencias en la alimentación a base de algas que están surgiendo en países como la Unión Europea, Australia y demás. Vamos a ver si por el tiempo los podemos ver. Bueno, por lo menos uno, es que creo que son de 40 minutos. Si no los vemos, ustedes los ven en su casita. Vamos a ver este primero, a ver si lo podemos ver. Este dura 28 minutos, es que son un poquito largos. Pero Alimentos frescos a voluntad. sí se los voy a dejar para que los vean, vean lo interesante y lo importante que es el fomento de este tipo de agroindustria en las economías. Sí duran como 25. El verde es el color de... Como 25 minutos, ¿verdad? Entonces sí se los voy a dejar para que los vean en la casita. Eh, Vamos a ver, aquí tengo uno más pequeñito para ver generalidades de las algas. Entonces vamos a ver vamos a ver este. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Vamos a hablar hoy de las algas. Las algas son uno de los tipos de organismos más diversos que existen. Forman parte del reino de los protistas. ¿Sí? Las algas no son propiamente vegetales, aunque, como los vegetales, sí hacen la fotosíntesis. Las algas son seres que se nutren de forma autótrofa, es decir, solo necesitan una fuente de carbono inorgánica como el dióxido de carbono y la luz del sol para poder nutrirse y así crecer, reproducirse, hacer sus funciones vitales. Ahora bien, vamos a ver que hay algas de muy diferentes colores según el tipo de longitud de onda que sean más sensibles a la hora de captar. ¿Qué más vamos a decir de forma general antes de entrar en la clasificación de estas algas? Son seres realmente muy diversos que oscilan desde tener tamaños microscópicos, como puede ser con las algas unicelulares, que son las que forman el fitoplancton, hasta llegar a hacer algas de más de 50 metros. Estamos hablando de esos bosques de algas que hay a nivel submarino. No confundir con el arrecife de coral. Muchas veces confundimos lo que es un arrecife de coral con las algas. Es un poco razonable la confusión, ya que a menudo establecen simbiosis. Los arrecifes de coral, que son animales, aunque no lo parezca, son animales, con las algas, que son algas, no son animales, ¿sí? Entonces a menudo establecen simbiosis y de ahí viene la duda. Pero no. ¿Qué más? Las algas pueden estar tanto en agua dulce como en agua salada. Hemos comentado que parte de ellas forman parte de este fitoplancton, esas pequeñas células sí, que están flotando en el agua. Y de hecho, cuando pases por un lago o por un río y veas ese tapete verde en la superficie, ahí las tienes. Ahí estás viendo algas microscópicas que se han agrupado formando colonias. Y ahora sí vamos a hablar de la clasificación de las algas. Para hablar de la clasificación de las algas va a ser útil recordar que se dividen básicamente en si son algas unicelulares o si son algas multicelulares. Y digo multi y subrayo multi porque no quiero decir pluri. Me explico.
Un organismo unicelular está formado por una única célula. Las algas que están formadas de esta manera, además, a veces forman colonias. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos las algas multicelulares. Ellas de base son la unión de muchas células, muchísimas, miles o millones de ellas. ¿Sí? No solo son una colonia, son asociaciones llamadas talus en catalán. Y aunque nos parezca que tienen estructuras diferentes, no forman verdaderos tejidos. Por eso no podemos hablar todavía de que sea pluricelular. Es un mismo tipo de célula. A veces hay células que se han especializado, pero no llegamos a encontrar realmente tejidos. Por eso vamos a hablar siempre de unicelular, multicelular. Entonces vamos a empezar con las unicelulares. Las unicelulares, os podéis imaginar que no se ven, son microscópicas, a lo sumo forman colonias y quizás entonces sí que sean visibles. Forman el fitoplancton, ¿vale? Que esto pasará tanto en agua dulce como salada, pero quizás estas son las que se ven más en agua dulce. En agua salada abunda más otro tipo de algas. Un ejemplo de ese tipo de alga preciosa es el alga Volvox. Bien, si hablamos de las algas multicelulares, para diversidad, pregúntale a un alga. Vamos a ver los tipos que hay. Hay 6 tipos. Vamos a empezar hablando de las algas verdes, también llamadas clorofitas. Estas algas pueden ser unicelulares o multicelulares, tienen una tendencia a ser sésiles, aunque también existen flotadoras, y el pigmento que poseen y que hace que sean verdes, ¿adivinas cuál es? La clorofila. Bien, pueden estar tanto en agua dulce como salada, a diferencia de otras algas que vamos a ver a continuación, como por ejemplo las rodofitas. Las rodofitas, también llamadas algas rojas, son seres multicelulares, son seres que están en agua salada y concretamente en aguas tropicales, y son rojas por un motivo. Muchas veces están a grandes profundidades. El pigmento que usan es el pigmento ficoeritrina, que permite captar las longitudes de onda rojas, que son las longitudes de onda que llegan a las zonas más profundas del océano. Por eso se les llaman algas rojas. Entre ellas tenemos algas tan conocidas como la nori, de gran valor nutritivo, sí, en Japón, o Gelidium, que es un tipo de alga que se aprovecha a nivel industrial ya que se extrae una sustancia que secreta esta alga, que es el agar-agar, muy usado en laboratorios, microbiología. Bien, ¿qué más nos queda? Faeofita, las algas pardas. Son súper diversas, principalmente son macroalgas, que además son grandes, ¿sí? Están en bosques marinos, pero en este caso bosques marinos más bien templados o de aguas frías como el Ártico. Y el pigmento que van a usar es la fucoxantina. Crisofitas. Las crisofitas también son diversas, un poco menos que las faeofitas. Estas tienden a ser unicelulares y además a tener flagelo. Las encontramos en aguas dulces y frías y como pigmento van a usar la fucoxantina y la clorofila. Y algo ya para quedarnos locos es saber que algunas de ellas, no todas ni mucho menos, porque la mayoría van a ser autótrofas, pero algunas de ellas son heterótrofas. Pueden aprovechar restos de materia orgánica. Vamos a hablar de los últimos 2 tipos que nos quedan. Y aquí tenemos a las diatomeas, el 5.º tipo, y a los dinoflagelados, que no son dinosaurios. Diatomeas. Las diatomeas viven en agua dulce, generalmente las vamos a encontrar sobre rocas, formando un tapiz sobre ellas en el fondo de ese río o de ese lago. A menudo son el alimento de otras especies y algo muy importante que hace este grupo es oxigenar el fondo de esa masa de agua. Las diatomeas tienen un caparazón calcáreo, no todas pero muchas, además son ricas en sílice en su caparazón y esto les da una protección extra, las hace duras, ¿sí? Último tipo, dinoflagelados. Los dinoflagelados se ven a la distancia porque algunos de ellos son bioluminiscentes, brillan, emiten luz. Y de hecho, parte de ellos viven en forma simbiótica con otras especies.
ayudándolas a que sean bioluminiscentes también a estas otras especies. Forman endosimbiosis, pasan a estar dentro de otro ser y le otorgan de esa capacidad de ser bioluminiscente. Otras, sin embargo, son tóxicas, ¿sí? Cosa que no tienen el resto de algas. Así que esto es todo lo que vamos a decir. Espero haberte ayudado a entender qué son las algas, los tipos que hay y, como siempre, puedes dejar tus comentarios a continuación. ¡Feliz estudio! Muy bien. Como les decía anteriormente, les voy a dejar en las diapositivas los enlaces para que vean estos documentales sobre el futuro de la alimentación a base de algas y demás, que son tendencias actuales sostenibles. Muchas gracias. Cualquier dudita, ya saben, por el campus virtual. Y otra cosa que les quería mencionar es sobre el laboratorio número 2, en el cual vamos a hacer las prácticas o algunas de las prácticas del laboratorio 1 en el laboratorio 2. Entonces ya la señorita Carol Sarabia, la encargada de cátedra, les envió a ustedes un correo indicando las razones por las cuales se suspendió el laboratorio y lo que se va a desarrollar en este segundo laboratorio. Por lo tanto, sí les indico que va a ser un laboratorio un poco amplio, porque van a ser los dos laboratorios en un solo día. Así que, por favor, lleven merienda para hacer receso, lleven ropa cómoda, zapatos cómodos, etcétera, para estar ahí aproximadamente hasta las 2, 3 de la tarde, que vamos a desarrollar los laboratorios y las prácticas pendientes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.